Y aquí tú y yo nos debemos de enfocar en que los propósitos de Dios, los planes que Él tiene, bueno, a veces nuestra vida diaria, nuestra cotidianidad, no nos deja ver todo aquello que Dios tiene. Pero eso no significa que Dios no lo tenga para nosotros, ¿no? Él ya está listo y dispuesto para ayudarnos y guiarnos. Solamente necesitamos esperar en Él. Necesitamos confiar en Él más a fondo para que puedan todas las cosas converger y bueno, ir avanzando junto con Él. Dios siempre está un par de pasos adelante de nosotros. No creas que Él te fue y te dejó. Él se adelantó quizás para ir puliendo y quitando todas las cosas del camino, para que tú y yo podamos llegar sin tanto obstáculo. A veces en la vida puede sentirse que estamos abandonados, que Dios no nos está escuchando, pero no, Él está preparando cosas aún mejor de lo que tú y yo no podemos ver. Y quiero que veamos el versículo del día, porque esto nos va a llenar un poquito más de claridad respecto a lo que Dios pretende en nosotros y de lo que debemos estar esperando durante este mes. Jeremías 29:11 nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y esto es bien interesante porque aunque ya hemos tocado esta escritura en oportunidades pasadas, mira, muchas veces olvidamos algo muy importante. Esto fue escrito a personas que todavía permanecían muchos años en el exilio. Esto no fue escrito para personas que ya eran libres, para personas que estaban caminando hacia su propósito. No, esa historia apenas se iba a empezar a escribir. Pero desde mucho antes yo ya les había dicho, yo tengo estas ideas para ustedes. Yo tengo esto que está delante de ustedes, quizás muy adverso. Imagínate, estaban en esclavitud, estaban lejos de lo que realmente pudiera verse como bendición. Y que un profeta les empezara a hablar de parte de Dios de esta manera, imagínate, estaba en su mente la esclavitud que a veces traemos es del trabajo, el no se puede y bueno, mil cosas, ¿no? Y así estaban en el tiempo pasado, pero hoy en día tú y yo pudiéramos estar viviendo de la misma manera, en el no se puede, en el que Dios se ha olvidado de mí, el que ya no tengo yo qué y cómo hacer, no. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Sigan esperando en mí, sigan confiando en mí, sigan fieles a las promesas que yo les he hablado. Mira, esta no era una promesa de resultados inmediatos. Y hoy lo vamos a entender de esa manera. Esta escritura no es para que tengas un chisquido en tus dedos y los resultados se vean ya realizados en tu vida, ¿no? Esto toma tiempo. Era una promesa de que Dios seguía escribiendo la historia de ellos, aunque ellos todavía no entendieran el capítulo que estaban viviendo. Hoy tú y yo pudiéramos estar enfrentándonos la misma circunstancia. Aún no entendemos el capítulo donde estamos, aún no entendemos los porqués del porqué. Pero Dios quiere que entendamos el para qué lo estamos haciendo, para qué estamos viviendo lo que estés viviendo tú en tu historia hasta el día de hoy. Dios tiene un propósito delante de todos esos. Tu vida no ha terminado el capítulo, sigue escribiéndose todos los días. Cada día te añade a tu historia, cada día, cada momento, cada circunstancia te va añadiendo a lo que tú vas a ir, bueno, obteniendo de parte de Dios. Dios todavía no ha terminado y te aseguro que no lo va a hacer hasta que no nos mande llamar a cuentas, hasta que no estemos delante de su presencia. Terminó tu historia, comienza otra delante de Él. Pero bueno, mientras estemos en este plano, todos los días suma, todos los días hace que valga la pena el acercarnos a Dios. Mira, no juzgues toda tu vida por el capítulo que estás viviendo aún. Esto es temporal. Hemos aprendido en sesiones pasadas que vamos de temporada en temporada y quizás llegó julio tú esperanzado en otras cosas, en otras ideas, quizás en un trabajo, en un matrimonio, en un novio, novia, en algo que tú estás añorando, en un título, en algún grado escolar, mejores calificaciones, no sé, tantas cosas que el mundo, nosotros como seres humanos pudiéramos estar esperanzados, que hoy en día pudiéramos decir, es que no me va a salir bien otra vez, es que no va a pasar como yo estoy esperando. No juzgues tu situación actual por lo que estás viviendo. Dios tiene algo mejor todavía para ti y para mí. Dios nunca escribe una historia completa en una sola página. Los mejores autores no escriben algo sencillo, escriben un contexto muy amplio para que tú y yo estemos interesados en seguir leyendo. Dios está interesado en que tú leas tu historia,
que tú experimentes tu historia de alguna manera sumamente diferente. No nomás es ya pasó, no, Dios está construyendo el ya. Dios está construyendo el momento, Dios está construyendo todas las piezas que se van a ir conectando desde este día. Desde este día tú tienes que empezar a analizar todo esto de otra perspectiva porque eso ya ha tomado tiempo y quizás puede aún tomar un poco de tiempo. No conocemos los tiempos de Dios, pero Dios sí, Dios tiene ese calendario ya agendado para tu vida y para la mía y todas las personas que estamos esperando en Él. Por eso no me canso de insistirles, tenemos 4 áreas de oportunidad todos los días, en el creer, en el confiar, en esperar y descansar en Él. Son 4 áreas que tú y yo debemos estar todos los días experimentando e insistiendo en caminar en ellas. ¿Por qué? Porque necesitamos creer, sí, pero necesitamos confiar que eso que creemos es para ti y para mí. Que eso que tú y yo estamos escuchando todos los días es para mí. Que todo lo que estamos aprendiendo, eso es para mí. Mientras tú hagas propio y propia todo lo que estás escuchando de parte de Dios, todo lo que Dios te revela en tu devocional todos los días después de esta charla, todo lo que estamos caminando y hemos venido caminando, bueno, todo eso se va a cumplir. Todo eso se está cumpliendo conforme tú vas creyendo más y más en Él. Y esto es bien interesante porque por eso la charla del día, a inicio de mes, a un cierre de semana, todo es posible. Todo nos hace que caminemos en esa añadidura de parte de Dios para que estemos confiados en Él. No confíes en lo que estás pasando. Esto va a mejorar. Esto que tú estás viviendo, parecer. ¿Por qué? Porque Dios está. Y Dios nunca deja las cosas igual. Mira, todos queremos de alguna otra manera llegar al final. Queremos saber cuándo llegará la respuesta, cuándo terminará el proceso, cómo veremos el milagro realizado. Pero Dios trabaja de una manera totalmente diferente. Él no escribe solamente finales, escribe procesos completos. Y cada capítulo tiene un propósito y la pregunta no es ¿cuándo termina esto? La verdadera pregunta es ¿qué está escribiendo Dios en mí mientras avanzo? La pregunta adicional sería ¿estamos avanzando? Pregúntate a ti mismo. Hazte esa pregunta y sé honesto contigo mismo. ¿Estás avanzando o estás pretendiendo avanzar? Aquí las circunstancias no tienen nada que ver con tu avance, dependen de tu fe en Dios, depende de cómo estás creyendo en ese Dios que puede mover todas las fichas a tu favor o simplemente estás viendo las circunstancias. Pedro cuando empezó a ver las circunstancias en esas aguas turbientas y dejó de ver a Dios cuando estaba caminando sobre las aguas, bueno, las circunstancias le hicieron desenfocar la mirada correcta en esa adversidad. Hasta que llegó Jesús y le dijo, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dejaste de creer? Que no nos pase igual pensando que estamos caminando y nos estemos ahogando dentro de las circunstancias. No dejes de creer en el plan de Dios en tu vida. Eso es tremendo. Y quizás aunque sea fácil y ya lo hayas escuchado 1000 veces, quizás 1000 veces te hace falta reforzar esa fe. No la fe en lo que tú conoces, la fe de Dios en ti. Hay 2 niveles de fe, lo que tú crees, lo que tú has experimentado y lo que has creado de conocimiento de parte de Dios. Y en eso crees tú. Y está la adicional, que es la fe de Dios que se da en nosotros. No creas delante de tu fe, cree dentro de la fe de Dios, porque esa fe te va a añadir, te va a hacer crecer y te va a hacer caminar en lo que no ves, aún en medio de las circunstancias, pensando y conociendo que ya lo tienes. Y eso da 2 perspectivas totalmente diferentes. Quizás hoy en día tú estás esperanzado o pensando en 1000 maneras, pero hoy Dios quiere que confíes en Él. Mira, no confundas un capítulo difícil con el final. Cuando lees un buen libro, nunca juzgas toda la historia por una sola página. Sin embargo, muchas veces hacemos exactamente eso con nuestra vida. Vivimos una temporada complicada y concluimos que todo terminó. Pero Dios todavía no ha escrito el último capítulo. Dios sigue escribiendo. Y nuestro último capítulo quizás todavía está muy lejos de ser escrito porque hay muchos otros capítulos que se están construyendo y están siendo editados. Esto es muy importante que me entiendas. Mira, una página difícil nunca define toda la historia. ¿Qué tipo de libros lees? ¿Qué tipo de lectura tú, bueno, constantemente estás experimentando? La cual quizás si has visto libros así de interesantes, entiendes de lo que te estoy hablando. Y si no has tenido la oportunidad de leer muchísimos libros, hay un solo libro que se llama la Biblia, la palabra de Dios, que tiene muchas historias así, muchos capítulos que se han ido escribiendo
y que ninguno fue fácil, pero que fue añadiendo a la historia, que fue añadiendo un propósito cada vez que se iba escribiendo algo. Y si te gustan otro tipo de libros también, muy interesante que tú entiendas estas perspectivas para que entiendas que lo que se escribió y que se va a escribir en tu historia no ha sido todavía el final.